Ok, gloria a Dios. Vamos a comenzar, por favor, si pueden encontrar su asiento. Sé que el café está bueno, está demasiado bueno, ungido. Ok, vamos a abrir en oración. Pedro, ¿nos puede abrir en oración esta mañana, por favor? Gracias, mi Dios, por esta hermosa mañana, Dios, por permitirnos, mi Dios, venir un día más ante la oración. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, nuestro mente, Señor, para recibir tu palabra que has preparado por medio de nuestro pastor. Sigue dándole inteligencia y sabiduría, mi Dios, todo eso te lo pido en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Muchas gracias por venir y gracias por la gente que nos está visitando por primera vez. Quiero rápidamente dar un anuncio y eso es que hoy vamos a tener una boda terminando el servicio, o sea que voy a cortar el estudio un poquito más temprano para dar la oportunidad. Va a haber mucha gente, obviamente la familia va a venir y cuando tenemos bodas obviamente se pone un poquito más ocupado, entonces le voy a dar un poquito más de tiempo para facilitarle encontrar su asiento. Gracias por venir. Vamos a continuar nuestra serie que hemos estado haciendo. Hoy es la 8ª semana sobre el tema del camino de la humildad y estamos basándolo en lo que es el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea que ya hemos tocado hasta ahora 7 estudios, hoy va a ser el 8º. La estrategia, la idea es de llegar a los 12, o sea que a mí me gusta quedarme entre 8 semanas a 12 semanas, 2 a 3 meses. ah, para empezar un pensamiento nuevo. Espero que esto lo haya ayudado. ¿Quién recuerda lo que tocamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda o tomó notas? Amén. Que recuerde, que no se haya desvelado tanto. El cuidado de cuando hablamos. Ok, hablando con humildad. Ok, entonces estamos tocando de lo que es el tema de la humildad en esta serie. Y la semana pasada tocamos el texto o el pensamiento de lo que es hablar con humildad. No lo voy a repasar todo, obviamente, porque por falta de tiempo, pero aprendimos de lo que es ah, que Proverbios nos enseña, ¿verdad?, la importancia de nuestras palabras, cómo nuestras palabras pueden ser golpes de espada o pueden ser medicina para la gente que necesita, amén, ayuda. Y fue donde pudimos aprender que el hombre de Dios, la mujer de Dios, es llamado a hablar con humildad. Y eso es algo que Dios honra y esto es algo que tocamos. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, requiere sabiduría, ¿verdad? Necedad es soltar palabras que causan daño, pero la Biblia nos dice que la persona sabia habla palabras de medicina y sanidad al oyente. Hoy vamos a tocar lo que es algo que Dios me inspiró esta semana antes de ir a México. Ah, Puso esto en mi corazón. Tuve la oportunidad de estar en México el jueves y viernes. Tuvimos un sensacional tiempo con el pastor Greg en la conferencia de San Luis Río Colorado. Pero Dios puso esto en mi corazón, está estudiando la semana pasada y espero que lo vaya a ayudar. Habacuc capítulo 3, vamos a lo que es llegar a nuestro texto. Habacuc se encuentra lo que es en el Viejo Testamento y vamos a lo que es tocar lo que es el libro de Habacuc capítulo 3, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque lo pone de una manera bastante práctica con respecto a lo que quiero considerar esta mañana para que usted lo pueda entender de forma clara. Habacuc capítulo 3, voy a leer los primeros 3 versículos, ¿ok? Versículo 1 al 3. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado de todos tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom
El santo viene desde el monte de Param, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. El tema para hoy es el estudio número 8 y quiero hablar de lo que es la humildad en nuestras pruebas, ¿ok? Este pensamiento resaltó muy poderosamente en mi vida, espero que lo ayude, quiero comunicárselo, espero que cuando termine el estudio esta mañana pueda recibir bendición en su corazón. El libro de Habacuc es un pequeño libro, es un profeta. La Biblia nos da profetas en el Viejo Testamento donde fueron maestros y teólogos bíblicos nos dicen que habían mayores profetas, menores profetas, no necesariamente porque eran menores en importancia, eran sino menores en el mensaje que tenían. Habían profetas mayores como profeta Jeremías, Isaías, Ezequías, donde tenían mensajes grandes, ¿verdad? Para su pueblo, para el pueblo de Dios. Pero después del Viejo Testamento, especialmente al llegar al final del Viejo Testamento, usted y yo podemos enfrentar muchos profetas que fueron poderosamente usados por Dios, pero fueron usados no en largos capítulos, fueron libros más pequeños. Y uno de ellos es el profeta Habacuc. El libro de Habacuc es 3 capítulos solamente de longitud y sabemos bien que es uno de los poderosos capítulos o libros en el Viejo Testamento. Entonces quiero considerar esta mañana un poco este texto o esta historia. ¿Me pueden dar agua? Necesito agua un poquito, por favor. Tengo café, pero no sé si me ayuda. ¿Sí? Uno, dos, tres. Ok. Entonces quiero considerar este texto porque hay mucha riqueza, ¿ok? En el libro de Habacuc. Ahora, cuando usted estudia el libro, y le pido que en su tiempo lo trate de estudiar y leer para su propio crecimiento espiritual, usted y yo podemos aprender que Habacuc está batallando, ¿ok? Habacuc fue un tremendo hombre de Dios, fue un buen hombre de Dios, fue un hombre usado tremendamente por Dios, pero el libro de Habacuc es uno de esos libros que es muy profundo y nos da mucha información por pensar. Y yo creo que cada ser humano que lee el libro de Habacuc, inmediatamente en los 2 primeros capítulos se puede identificar en ese capítulo, en ese libro. Y la razón es porque el profeta, el hombre de Dios, está batallando y no esconde su batalla interna aquí. Está luchando porque él está enfrentando dificultades en la vida y en el medio de este enfrentamiento, de enfrentar cosas que no tienen sentido para él está expresando su manera de estar incómodo hacia las dificultades de la vida, ¿ok? Habacuc, prácticamente el libro de Habacuc se divide en 2 partes. La primera parte, que es el primer capítulo y el segundo capítulo, y después la última parte, el último capítulo, el capítulo 3. Y en los 2 primeros capítulos, el hombre de Dios está como que está batallando al punto de llegar a la amargura. Porque está mirando las dificultades de la vida y hay cosas que no tienen sentido en la manera de él mirar esto. Lo que está pasando en la tierra de Israel no tiene sentido. La gente estaba pecando. El pueblo de Dios estaba pecando. Había pecado en la tierra de Israel, había pecado aún en el servicio del sacerdocio de Israel. Los reyes se estaban apartando de Dios. Y Habacuc está mirando todo el problema que está en su alrededor y está frustrado y está quejándose con Dios de tanta locura y tanto
pecado que hay en la tierra. Y le comunica esto a Dios. Si usted lee el primer capítulo de Habacuc, que en el versículo 2, ya empezando el capítulo, escuche lo que él le dice: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por toda parte, clamo, pero tú no vienes a salvar. O sea que aquí hay un hombre que aparentemente está enfrentando las dificultades de la vida. Hay cosas que están tomando lugar en su presente diario vivir, no tienen sentido, y él está en confusión ahora. Le está preguntando a Dios: ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo el malvado va a seguir prosperando? Y eso es un clamor que, si podemos ser honestos, esta mañana me imagino que cada persona hasta cierto punto ha sentido en su corazón, ¿verdad? Usted mira lo que está mirando y lo que está tomando lugar hacia lo que es su alrededor, y hay cosas que en nuestra vida no tienen sentido. Hay dificultades, está lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en nuestras naciones personales. Ayer en la noche en México ejecutaron a un hombre político que era muy honrado en el pueblo de Michoacán, Uruapan, y hay cosas donde usted mira y dice: esta persona quería combatir la delincuencia, quería hacer lo bueno para la sociedad, y termina mal, ¿verdad? Termina asesinado, y hay mucha injusticia en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cada ser humano hasta cierto punto llega a ese momento en la vida donde mira las injusticias a su alrededor y se siente frustrado, porque hasta cierto punto externamente, si somos honestos, se ve como que el pecador y la gente malvada prospera más que la gente noble, ¿verdad? Y eso es una realidad, y eso es lo que encontramos en el libro de Habacuc, y es por eso que el libro de Habacuc es uno de esos libros donde cada ser humano, cada cristiano que ha leído la Biblia en su caminar con Dios, se puede relacionar, se puede identificar, porque Habacuc, siendo un hombre de Dios, empieza a hablar cosas y expresar su frustración hacia el pueblo de Israel y hacia Dios de una manera muy, muy, muy honesta. Al tal punto donde la Biblia nos enseña aquí que Habacuc le está pidiéndole a Dios, le está diciendo: Dios, esta gente está desfrenada, el pueblo está desfrenado, y tú no tratas con su pecado, no los juzgas. ¿Qué está pasando? Y sabemos que en el libro de Habacuc, Dios en su misericordia le responde. Ahora, vamos a ser honestos, Dios no nos debe nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos debe una respuesta. Por más amargado que estemos en la vida, Dios no tiene que bajar del cielo y decir: mira, muchacho, es que la razón por qué está pasando es para... Ok, Dios es Dios. Él tiene nuestras manos, nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Y Él la puede remover en un momento. Pero lo que vemos en Habacuc, y esto es poderoso, es que Habacuc literalmente está vomitando ante Dios, ¿ok? Está amargado, está diciendo: Dios, no estás haciendo nada al respecto. Y vemos que Dios en su misericordia le responde a este hombre que está enojado y frustrado. Y Dios le dice: Habacuc, yo veo el pecado de la gente. Es más, no nada más lo veo, en su tiempo yo voy a tratar con el pecado de esa gente malvada. Y cuando Dios le comunica eso a Habacuc, lo que vemos es que Habacuc ahora, en vez de decirle: ok, gracias Dios, porque vas a hacer algo al respecto, la Biblia dice que ahora Habacuc empieza a argumentar contra Dios y le empieza a decir: Dios, no, Dios, eso es muy severo juicio, estás mal, ¿cómo vas a hacer eso? Fíjese, ¿ok? Versículo 6 de Habacuc capítulo 1. Aquí está Dios hablándole al hombre: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán a otras tierras. Y cuando Habacuc escucha esto, Habacuc empieza a batallar con esto. ¿Por qué? Porque Babilonia en ese momento era un imperio. El rey Nabucodonosor y los reyes de Babilonia y el gobierno de Babilonia eran crueles, eran gente que mataban, aniquilaban
a los inocentes, a los niños, a las mujeres. Y Dios le dice aquí a Habacuc, yo voy a tratar con el pecado de mi pueblo. El pueblo de Israel se ha frenado. Si no me escuchan, voy a entregarlos a mano de los babilonios y voy a tratar con su pecado. Cuando Habacuc escucha eso, empieza a paniquearse ahora, porque ahora llega al otro extremo. No, Dios, no, esto va a ser muy feo. ¿Cómo puedes hacer esto? Ahora escucha el versículo 12. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente a la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea que al principio Habacuc está diciendo, el pueblo de Israel son injustos. Dios dice, ok, voy a tratar con su justicia. Espérame Dios, es que estos otros son más perversos. Y Habacuc está argumentando aquí que Dios es un Dios santo. ¿Cómo Dios va a entregar al pueblo de Israel en las manos de gente que eran perversas y malvadas? Y lo que pasa es, y esto obviamente va a tomar tiempo, le pido que lo estudien su tiempo, es que en el capítulo 1 y el capítulo 2, Habacuc está expresando clara frustración aquí. Se siente frustrado con su tierra natal, que están siendo perversos y rebeldes ante un Dios santo. Y ahora cuando escucha los planes, cómo Dios va a tratar con ese pecado, ahora se siente él frustrado contra mismo Dios. Porque en la mente de Habacuc, él no puede comprender lo que está tomando lugar ahora y lo que va a tomar lugar en el futuro. Y es en esa posición, amado, que encontramos a un hombre bueno. No estamos hablando malvado, es un buen hombre. Habacuc es un buen hombre, y lo vamos a ver esto en un momento. Pero llega un momento en su vida ahora donde Habacuc está siendo expuesto a las incertidumbres de la vida, a las incertidumbres de lo presente y a las incertidumbres del futuro. Y al principio es como que el hombre de Dios no puede comprender al Dios que él está sirviendo. Ahora vamos a ser honestos. Cada cristiano sentado en este lugar puede relacionarse con eso. Cada persona que vive en este mundo manchado por el pecado y aún nacido nuevo, salvo, redimido por Dios, va a llegar a etapas en su vida donde va a mirar a su alrededor y lo que está pasando en su vida en el momento muchas veces no va a tener sentido. Tú vas a ser honesto y vas a decir, ahora yo no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de esa gente que siempre sonríen y Dios es bueno para todo. Estoy hablando de algo real. Okay, yo he pastoreado por 28 años, yo he tratado con tragedias aún en el pueblo de Dios. Gente, amén, que ha servido a Dios, ha sido fiel a través de los años, pero han pasado por etapas donde han sido difíciles. Estoy hablando de divorcio, muertes de un ser querido antes de que el tiempo llegue en su temprana edad, cosas que nos pasan y nos dejan perplejos como hijos de Dios, que uno es bueno o uno ama a Dios, no es que quiere aborrecer a Dios, pero en toda honestidad, literalmente se puede identificar con Habacuc, que está batallando, está frustrado aquí, porque en el medio de sus batallas no pueden comprender a un Dios que es soberano, que siempre está en control, y sabemos bien que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay veces que si somos honestos, ahí muchas veces es donde la batalla empieza, o reside, o es ahí donde tristemente, escúcheme, mucha gente buena, cristiana, pierde su destino, tira la toalla. Porque es aquí, cuando empezamos a ser expuestos a las pruebas de la vida, que cosas en nuestro interior empiezan a manifestarse que, si podemos ser honestos, no son sanas. Empezamos a experimentar amargura ahora. Empezamos a experimentar enojo,
contra gente, contra la circunstancia, contra los seres queridos y tristemente aún con Dios. Versículo 2, capítulo 1, ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Esto es una acusación a Dios. No estamos hablándole a su esposa. No le estamos hablando aquí a un pastor, a un ser querido. Está hablándole a Dios. Le está diciendo, Dios, he estado pidiendo ayuda y tú, que eres bueno, Dios, que eres soberano, no me estás escuchando. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. O sea que si tú empiezas a leer el tono aquí de lo que está tomando lugar, aunque Habacuc fue un tremendo hombre de Dios y fue usado por Dios, y vamos a ver que él tuvo un cambio de corazón. Al principio, este hombre y Dios, ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es honesta. Dios no esconde las debilidades de la gente. Dios nos enseña que buena gente en la palabra de Dios tuvo etapas donde batallaron, sufrieron, pasaron por incertidumbres y aún, amén, batallaron como nosotros. Y fue aquí donde Habacuc al principio tuvo un ataque, fue una crisis, podemos decir. En inglés hay un dicho que le dice midlife crisis, crisis de media vida, ¿verdad? De cuando llegas a los 30, 40, no 30, 40, 50 como yo, ya quieres regresar a tu juventud y empiezas a vestirte como un cholito de 16 años y te agarras tu lowrider que siempre querías y hay veces que ves a viejotes con bigotes y arrugados manejando carros, amén, que son de niños. Y uno dice, ¿qué le pasó a ese? Le saltó la cadena. Ok, Habacuc está llegando a ese momento aquí, ok, está batallando y escúcheme porque realmente es aquí donde quiero entrar al corazón del tema, lo que quiero encontrar o quiero hablar esta mañana. Es aquí donde hay muchas veces un cruce de camino a todos. Y si tú y yo no tenemos cuidado, aquí es donde, escúchame, la amargura, el resentimiento y aún nuestro orgullo se nos mete en nuestro caminar con Dios. Y yo lo he visto esto, amado, lo he visto en mi propio corazón. No estoy hablando de fulano tal, estoy hablando de mí. Donde he servido a Dios, he hecho lo mejor que puedo y he cruzado cruces de caminos en mi vida donde al principio no han tenido sentido. Y el problema es que si tú no tienes cuidado, son en esas etapas de la vida, amado, donde en ti empiezan a manifestarse cosas. La Biblia dice que el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Mucha gente dice, no, es que yo tengo un buen corazón. Tú tienes un buen corazón mientras tengas salud, dinero y la gente te aplauda que eres lo tremendo. Pero cuando la gente te ataca, cuando todo el infierno te pega, cuando ahora te llega una enfermedad o ahora pierdes todo lo que tienes, hay cosas en tu corazón, mi corazón, como pecadores que no son buenas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay cosas en nuestro corazón que si podemos ser honestos son asquerosas. Yo me he visto en mi propio corazón, en mi propia vida, en mi propio espejo y me he tenido que preguntar, ¿por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y ahí en el medio de las luchas, algo empieza a tomar lugar internamente, que Habacuc lo demuestra. Y eso es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Siendo que yo he sido fiel. Yo no soy un pecador. Y nos empezamos ahora, escúcheme, esto es algo muy poderoso. Nos empezamos a lo que es alinear a otra gente. Nos comparamos con otros. Es más, Habacuc está haciendo esto. Al principio se está quejando con los líderes de Israel, pero una vez que Dios le dice, voy a mandar a la gente de Babilonia, después ahora empieza a comparar los babilónicos con los israelitas. Y nos dice, no, espérame, es que Israel no son tan malos como esta otra gente mala. Pero ¿cuántos saben que para Dios pecado es pecado? Y todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el corazón de un buen hombre, ahora, al principio por lo menos, hay frustración. Y lo que pasa es que nuestro orgullo, amado, escúchame,
se empieza a exaltar, empieza ahora a manifestarse, empieza ahora a cuestionar, empieza ahora a acusar. Y muchas veces acusamos en nuestro orgullo a uno mismo, un Dios, un buen Dios, un Dios que nos salvó, nos libertó, que cuando nos cayó esa bendición le dijimos, gracias Dios, tú eres bueno. Pero al otro día, órale Dios, ¿qué está pasando? Dios no cambia. Dios es el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es aquí donde muchas veces bíblicamente llegamos a poderosas conclusiones. En el medio de las batallas o la incertidumbre de la vida, nuestro orgullo empieza a exaltarse y nos comparamos con otros. Juan capítulo 21, la Biblia nos da la historia de Jesús tratar con Pedro. Si usted recuerda la historia, Pedro había fracasado, ¿verdad? Y Jesús lo restaura. Y la Biblia nos dice que Jesús le comunica prácticamente que en su edad avanzada Pedro iba a sufrir. Gente lo iba a llevar a un lugar donde él no quería ir. En otras palabras, Pedro era un hombre muy orgulloso al comienzo, pero sabemos bien que Pedro pagó un precio muy alto por lo que fue su servicio a Dios. Y vemos que cuando llega ese momento que Jesús le está comunicando aquí a Pedro, que él va a tener que sufrir por esto, la Biblia nos dice que él torna a un lado, mira a uno de los discípulos, que sabemos que es Juan, y en Juan capítulo 21, versículo 21, entonces Pedro al verlo le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y este qué? Entonces para Jesús está tratando aquí con Pedro, pero mira al hermano, ¿y a este qué le va a pasar? Y la Biblia nos dice que Jesús lo reprende, versículo 22, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Que la enseñanza es esto, ¿ok? Jesús no está siendo rudo aquí, Jesús es Dios en la carne. Jesús está enseñándonos algo poderoso. En el medio de la lucha, la tendencia es mirar hacia mi hermano, mi hermana, dejar que el orgullo, la amargura, nuestro resentimiento se exalte y ahora empezamos a igualarnos o a compararnos con otros. Y Jesús reprende aquí a Pedro, que fue un buen hombre, fue uno de los 12 discípulos, pero lo está trayendo a un punto ahora donde él tiene que tratar con sus cosas de forma individual. Cuando el orgullo, amado, echa raíces en nuestras vidas, empezamos a pensar que merecemos algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que vamos a ser honestos. Yo sé que estoy hablando de profundas cosas aquí, ya me están dando el ojo de halcón alguna gente, vamos a darle esperanza, pero es la verdad. Cuando la vida no nos va bien, hay algo en nosotros que pensamos que merecemos mejor. Y esto es exactamente lo que Habacuc está literalmente diciéndole a Dios. Dios, Israel está mal, ¿cuándo lo vas a jugar? Cuando Dios le dice, ok, voy a hacer algo ahora, pero no merecemos tanto, Dios. Merecemos cosas mejores que los babilónicos. Y esto es algo que si podemos identificarlo, nos preguntamos, ¿por qué somos así? La razón es, por muchas razones, pero una de ellas es orgullo. Okay. La Biblia nos dice que los discípulos batallaron, todos los discípulos. Enfrentaron una tormenta, Jesús está dormido en el barco, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 38, que los discípulos le hicieron al Señor Jesús, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea que están acusando aquí a Jesús, su Salvador, que aparentemente las dificultades que ellos están enfrentando a Dios no le importa. Y el problema de esto es que si tú y yo no tenemos cuidado, esto empieza a manifestarse no nada más en nuestro verbo, sino nuestro diario vivir. Es por eso que mucha gente, cuando pasa por tormentas difíciles en la vida, se amargan tanto que tiran la toalla. La palabra de Dios nos da una poderosa historia. En San Juan capítulo 11, si usted recuerda, está la familia de 3 hermanos, 2 hermanas, un hermano, Marta, María, Lázaro. La Biblia dice que Lázaro se enferma, sus hermanas le dicen a Jesús, ven ayúdanos, nuestro hermano está enfermo.
Jesús se retrasa a propósito porque Dios tenía un plan. ¿Y cuántos saben que Dios siempre tiene un plan? Y esto es lo que no vemos y lo vamos a ver en un momento, pero Dios siempre tiene un plan. Ahora, muchas veces los planes de Dios no tienen sentido para nosotros. Y es aquí donde choca nuestra humanidad, nuestro orgullo. Y sabemos bien que cuando Jesús regresa a la casa, Lázaro ya había muerto, estaba muerto por 4 días. Marta le dice al Señor, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque eso suena muy especial y muy romántico, eso es una acusación a la bondad de Dios. Dios, si hubieses escuchado mi plegaria, mi oración, si hubieses venido, si me hubieses ayudado en el día que yo te pedí que me ayudes, yo no estaría ahora en esta situación de dolor y sufrimiento. Y esto es algo que nace en todos nosotros, que aquí nuestra amargura puede entrar en nuestras vidas silenciosamente. Podemos comenzar a resentir a personas que nos han herido, incluso muchas veces a culpar a Dios en nuestro dolor, y esa amargura muchas veces se convierte en un veneno espiritual, amado. Empieza a enaltecerse nuestro orgullo y empieza a alejarnos de una paz que Dios quiere que tengamos. Ahora vamos a entrar ahora a la esperanza. Lo bueno de esto es esto, y esto es el mejor ejemplo que te puedo dejar en mi vida y en la palabra de Dios, uno de los mejores ejemplos, ¿ok? En el medio de esta lucha que todos los vamos a tener tarde o temprano, la Biblia nos dice que Habacuc oró al Señor. Nuestro texto, ¿ok? Habacuc capítulo 3 ahora. O sea que el primer capítulo, segundo capítulo, Habacuc está batallando. No entiende lo que está tomando lugar ni lo que va a tomar lugar. Pero ahora en el capítulo 3 algo pasa. Este hombre tiene un cambio de corazón. Y la Biblia nos dice en el versículo 1, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. ¿Okay? Versículo 2, he oído todo acerca de ti, Señor, y note el lenguaje aquí ahora. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, o sea que él admite que todavía la necesidad es grande. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Versículo 6. Cuando Él se detiene, la tierra se estremece. Está hablando ahora de la grandeza de Dios. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Escuche esto. Él es eterno. Eso es una profunda enseñanza de un hombre que en toda su humanidad está batallando, está amargado, se lo está expresando a Dios. Está dejando que su incertidumbre, su temor a la incertidumbre de la vida, su enojo y su orgullo se desborde de su boca hacia Dios, pero ahora aparentemente en el capítulo 3 Habacuc tiene un encuentro y aparentemente en su oración él recuerda con quién él está tratando. Él está tratando con el Dios que es eterno. Y él ahora en esta oración recuerda la historia de Israel. Empieza a ir hacia atrás ahora y recuerda que en el pasado Israel sí trató con enemigos, con el faraón, con Goliat, con cosas que se veían humanamente imposibles y Dios los ayudó en el pasado. Y ahora Habacuc, en su momento de avivamiento, aparentemente tiene un refrescamiento con Dios. Él empieza ahora a recapacitar. Versículo 13, el capítulo 3, saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Versículo 16, al oír esto me entremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí, temblé en terror, esperé en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. En otras palabras, cuando tú lees todo el texto, Dios le dice, sí veo el pecado de Israel.
Yo voy a tratar con su rebeldía. Voy a mandar a gente externa del extranjero que van a venir, van a llevarlos cautivos. Pero sabemos bien que Dios ya había dicho, pero va a ser por un determinado tiempo. Después los voy a restaurar. Con mi amor yo los voy a sanar, los voy a regresar, que regresen a su tierra. Y todo esto ahora en el capítulo 3, Habacuc entiende. En otras palabras, lo que Habacuc entiende es esto: Dios siempre está en control. Dios es soberano, escúchame. En el medio de tu confusión, cuando todo el infierno te esté tratando de convencer que Dios se olvidó de ti, que Dios te ha abandonado, que el pecador va a tener victoria sobre ti. No, 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 no. Dios es Dios. Él es eterno. Y en tu lucha, en tus pruebas, una de las mejores cosas que tú puedes hacer es esto. Puedes orar y vestirte de humildad. No dejes que tu orgullo te gane. Es aquí donde discípulos muchas veces pierden la batalla. Cuando todo le va como en feria, en vez de humillarse ante Dios, ante la obra de la manera que Dios está obrando, empezamos a dejar que nuestro orgullo nos gane. ¿Y cuántos saben que cuando dejamos que nuestro orgullo nos gane, empeoramos las cosas? Hacemos un desastre. Cada matrimonio sabe esto. Cuando tú permites que el orgullo entre en tu matrimonio, en tu relación personal, nadie gana. Nadie. No, es que yo le gané el argumento, pero ¿destruiste qué? Destruiste tus hijos, destruiste tu credibilidad, tu testimonio. Nadie gana. Pero cuando hay humildad, ahora permitimos que Dios nos sane. Y cierro, tengo más que decir, pero sé que se nos está acabando el tiempo. Pero cuando hablamos de lo que es Habacuc, cada persona que es cristiana, si yo le pregunto a cada cristiano, ¿conoces algo del libro de Habacuc? La mayoría de la gente habla del capítulo 3, esos últimos versículos del libro. ¿Ok? Y lo voy a leer porque es muy apropiado ahora. Es esas palabras que el hombre de Dios dijo, escúchame, versículo 17, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esa escritura cada cristiano lo conoce. Y prácticamente lo que él está simplificando, llegando a la conclusión es esto: pase lo que pase en mi vida, Dios está en control. Pase lo que pase en mi vida, que identifica, ¿verdad? Versículo 17, la higuera no va a dar su fruto, los rebaños. En otra palabra, él no está diciendo, oh, todo me va a salir de color de rosa y todo. Él está reconociendo, en esta vida hay dolor, hay incertidumbre, hay cosas que pasan, amado, que no tienen sentido. Hay cosas, hay veces que recibo llamadas de teléfono de personas, amén, queridas, que están experimentando, pastores que me hablan de sus problemas, sus iglesias, y hay cosas que tú escuchas y te rompe el corazón. Pero a través de todo, Habacuc llega a una profunda conclusión. Habacuc encontró humildad en las pruebas. Y tienes que aprender esto, escúchame, no cuando todo te sale bien. Cuando todo te sale bien, es fácil profesar victoria, que Dios es bueno, Cristo me ama. Gloria a Dios, eso es verdad, pero Él también te ama en las oscuridades. Cuando todo te sale al revés, cuando eres fiel, amén, y se ve como que el diablo está ganando. Y si por falta de tiempo, si tú lees el libro de Salmos, tú sabes bien que muchos salmistas, aún el rey David, batalló en esto, realmente. Pero tienes que dar espacio a esto. Se me está cortando el tiempo, me quedan como 3 minutos. Un autor llamado D.A. Carson escribió un libro, yo no lo leí, pero empecé a leer algunas palabras de este libro que son profundas. Y el libro, el título es ¿Hasta cuándo, Señor?
Y escuche lo que él dijo. La verdad es que lo único que tenemos que hacer es vivir lo suficiente y sufriremos. Esa es la cruda realidad. Él continuó diciendo, no le damos al tema del mal y el sufrimiento la importancia que merece hasta que nosotros mismos nos enfrentamos a una tragedia. Y el autor de un libro que le está hablando dice, y de hecho debemos esforzarnos por desarrollar una teología del sufrimiento con antelación, para ser y estar preparados para el sufrimiento y mantenernos firmes a lo largo de nuestra experiencia del mismo, porque la pregunta crucial sin respuesta no es si vamos a sufrir, escuche esto, sino cómo vamos a responder cuando suframos. O sea que esa es la pregunta, y esa es la pregunta de oro, amado. Y si tú mantienes tu corazón humilde, por eso Pedro, después de ser redimido y después de ser restaurado, nos dice esto, 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cuántos creen eso? Si tú lees la historia de Israel, Israel sí fue juzgado por los babilonios, fue Dios, por Asiria no fue porque Dios no los amaba, al contrario, Dios sí los amaba, pero los estaba tratando de enseñar que el pecado, la rebeldía no bendice. Pero cuando tú lees toda su historia, Dios los restauró, Dios siempre estuvo en control. Y esto es algo en el medio de lo que es tus luchas. Yo no sé lo que tú estés enfrentando, yo tengo las mías y todas las tenemos. Nuestra humildad en nuestras pruebas nos va a mantener dependiendo de un Dios santo, soberano. Si tú te encuentras ahora en la prueba y en el sufrimiento y tú notas que tu corazón hay orgullo, hay amargura, arrepiéntete. Habacuc se arrepintió. ¿Por qué? Porque él oró. Esta es la oración que él entonó. En otras palabras, aparentemente él fue un altar, él encontró un altar en su vida y ajustó su corazón, y en la oración él confiesa. Hay veces vas a tener que aprender a confesar. Yo hay veces que me he forzado, aunque no veo cosas buenas, yo sé que mi Dios me ama, como yo prediqué el martes, amén, Él es un buen padre, y como le dijo al hijo pródigo y al hijo mayor, todo lo que yo tengo es tuyo. Dios tiene cosas buenas, y Dios siempre está en control, aleluya. Y si no lo crees, lee el libro de Apocalipsis. Mucha gente dice, no, es que el libro de Apocalipsis es muy profundo para comprender. Hay una enseñanza. Dios gana, aleluya. El pueblo de Dios reina. Vamos a ponernos de pie. Juan Carlos, cierra en oración. Danos la fe, Señor, para seguir trabajando. Diga, recuerde, martes tenemos servicio en español a las 7. Gracias.